Dios los bendiga, hermano, a cada uno. Estamos muy agradecidos en esta oportunidad para compartir el mensaje, el amor de Dios para nosotros. Y queremos hablar esta noche sobre el poder transformador del amor de Dios, ¿no? El poder del amor de Dios, ¿no? Agregué la palabra transformador. Y para hablar del amor de Dios es hablar de toda la Biblia. Pasaríamos toda la noche, todo el día, la semana y los años, y pues no terminaríamos hablar del amor de Dios, estudiando, analizando, y, y serían pues, ¿no? Largas horas, noches, días, meses, años, ahora desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento sobre el amor de Dios, la esencia de Dios. Y como estamos enfocando nuestro estudio, nuestra enseñanza, quisiera de cómo nosotros llegamos a compartir el amor de Dios con otras personas, ¿no? La intención es esto, de profundizar nosotros, de cómo podemos de manera bíblica, práctica, podamos compartir el amor de Dios. Pero cuando hablamos del amor, entonces vivimos nosotros en una época donde la palabra amor en realidad no se ha convertido pues algo raro, extraño, ¿no? Con frecuencia se entiende, para muchos el amor es solo un sentimiento pasajero. El amor es un sentimiento, pero se convierte en un sentimiento pasajero, a veces condicionado a las circunstancias, ¿no? Hoy se siente amor, mañana ya no se siente amor, ¿no? Por eso vemos, ¿no? Relaciones frágiles, relaciones inestables, corazones vacíos, no solamente en el plano matrimonial, sino también en todas las relaciones humanas, ¿no? El amor de amigos, de hermanos, el amor de parejas, de matrimonios, amor de hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, de todas las relaciones que tenemos nosotros, seres humanos, usamos el amor como un sentimiento, pero se convierte en algo pasajero, ¿no? Entonces, en medio de esa realidad, la palabra de Dios nos presenta un amor completamente diferente, y a eso llamamos el amor de Dios. Y entonces hablamos el amor ágape. Ese amor, como nosotros en alguna manera sabemos definir, sabemos explicarlo, decirlo, no es superficial ni cambiante, es un amor inmutable, es profundo, es firme y sobre todo es un amor transformador. No depende muchas veces de lo que somos nosotros, ¿no? En realidad no depende de lo que somos, ¿no? Sino quién es Él, ¿no? ¿Qué es el amor, ¿no? Y en este sentido, el apóstol Pablo en esta epístola de Efesios, ahorita vamos a leer el texto, en esta epístola de los Efesios, el apóstol Pablo, después de hablarnos sobre la naturaleza de la iglesia, en esta epístola, nos habla de la vida cristiana, de cómo debemos nosotros, cómo la iglesia, cómo los individuos que forman la iglesia pueden relacionarse, pueden vivir la vida cristiana. Entonces, el apóstol Pablo, al escribir a la iglesia aquí, se dice que a la iglesia de Éfeso, porque así tenemos la carta, aunque se dice que es una carta que es escrita a nivel universal, porque en los textos originales aparentemente no aparece la palabra Éfeso, pero porque tampoco menciona situaciones dentro de la iglesia, como lo siempre hace en Colosenses, en Filipos, habla de los problemas internos que hay en cada iglesia. Pues no, cada iglesia tiene sus problemas, ¿no? Pero en caso de Efesios no nos menciona nada de eso, habla de manera muy general, entonces, pero en este caso el apóstol Pablo hace sus oraciones, no ora por la prosperidad material, no ora por la comodidad que podrían pasar los santos y fieles, como él mismo lo identifica, pero él se enfoca en algo mucho más esencial, ¿no? El mucho más esencial, que es el amor, que los creyentes, que los cristianos experimenten el amor de Cristo, de tal manera que sus vidas sean radicalmente transformadas desde dentro hacia afuera, ¿ya? Que este amor sea un testimonio vivo hacia la comunidad de que estos hombres y mujeres llamados hijos de Dios, llamados santos, fieles, cristianos, pues sean un testimonio vivo del amor de Dios, que ellos van a mostrar el amor de Dios. Entonces, en este pasaje de Efesios capítulo 3, versículo 3, 17 al 19,
en el cual vamos a centrar nuestra reflexión. Entonces, no es simplemente una enseñanza doctrinal, ¿no? Porque ya pasó la parte doctrinal, nos habla de una manera práctica ahí para la vida cristiana, ¿no? Entonces, nos habla de una vida arraigada, la palabra arraigada vamos a explicar, de una vida que está cimentada, de una vida que comprende lo incomprensible, de una vida que experimenta lo eterno, de una vida que, digamos, que llena la plenitud de Dios. Entonces, la gran necesidad del ser humano no es información. Información podemos tener nosotros, ¿no? Pero eso no es necesidad, porque aún nosotros los cristianos a veces tenemos tanta información, tantos libros cristianos, tanto conocimiento, y hasta ese conocimiento nos puede envanecer, ¿no? Nos dice la Biblia. Sino lo esencial en este caso no significa que la información que tengamos, documentos que tengamos a la mano para informarnos, para aprender, para investigar, para estudiar, no sea útil, no sea necesario, sino más bien que ocurra una transformación en nuestras vidas. Y esa transformación solo ocurre entonces cuando el amor de Dios deja de ser un concepto. Cuando el amor de Dios deja de ser un concepto y se convierte una experiencia real en nuestras vidas, ¿no? Una experiencia real en nuestras vidas. Así que vamos a entonces leer el texto. En este caso, vamos a leer el texto. Tenemos acá el poder transformado del amor de Dios. Entonces tenemos ahí para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todas con todos los santos, cuál sea la anchura, la plenitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, de toda la plenitud de Dios. Este es el pasaje que nos habla entonces de ese amor. Entonces, como ya hemos estado mencionando, que el mundo ve el amor como algo pasajero, pero la Biblia nos presenta el amor de Dios como poder dinámico, transformador, y el amor de Dios que tiene poder que transforma vidas. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces pasamos a considerar el primer punto, es que el amor de Dios, el poder del amor de Dios como fundamento de una vida estable, ¿no? De una vida estable, de una vida segura, ¿no? Y de ahí podemos ir mencionando algunas ideas importantes. Y cuando el texto nos dice que estamos arraigados, entonces que habita Cristo en vosotros, dice el texto anterior ahí, lo que hemos de para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces que Cristo habitando en el corazón de los santos, en el corazón de los cristianos, ¿no? Cristo habitando en el corazón de los cristianos. La expresión que habite Cristo en vosotros, indica entonces mucho más que una experiencia inicial de conversión. Yo sé que cuando nos hemos convertido, nos hemos emocionado tanto, estamos experimentando un momento agradable, bonito, y nos emocionamos, nos llenamos de entusiasmo porque hemos adquirido una nueva vida. Entonces, el verbo acá, la palabra que habite, implica algo de establecerse, alguien que toma control, alguien que significa permanecer. Entonces, habitar aquí, la palabra expresión en el griego indica eso, ¿no? Establecerse, tomar control y permanecer. No se trata de un paso, pues, de una habitación, de un espacio, de una visita ocasional, sino de una presencia continua, que esto implica, ¿no? Que la presencia de Cristo es una presencia continua que gobierna cada área de nuestras vidas, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo dice entonces aquí una verdad clave para nosotros. Cristo no solo debe estar presente. Cristo está presente, Dios está presente en todas partes. Eso lo sabemos. El mundano sabe que Dios está presente, pero Cristo no está en su corazón. Entonces lo que nos habla acá la palabra de Dios
es que Cristo está presente en todas partes con los incrédulos, con los creyentes, pero no está en el corazón, no habita en el corazón de los incrédulos, ¿no? Más bien, sí habita en el corazón de los que somos creyentes, los que somos cristianos. Esa es la diferencia. Entonces, cuando hablamos a la persona que no conoce a Cristo, Cristo está a tu lado. Cristo está presente en tu vida, en tu familia, está Cristo ahí. Cristo no te ha dejado. Cristo hace llover, Cristo es proveedor, Cristo te da la familia, podemos decir a los incrédulos, pero Cristo no está en tu corazón. Y el apóstol Pablo está hablando de Cristo que habita en el corazón, porque el texto dice claramente eso, que habite Cristo en vuestros corazones. Entonces, el mundo necesita que Cristo habite en su corazón. Habitar entonces implica ahí, digamos, comunión constante, permanente. Implica también gobernar, autoridad sobre decisiones, pensamientos, deseos que tenemos nosotros, ¿no? Transformar implica un proceso, digamos, un proceso continuo de cambio interior en nuestras vidas. Entonces, si Cristo habita en nosotros, entonces significa que esa habitación donde Cristo vive, a Él le gusta una habitación limpia, ¿no? Yo sé que cuando hablamos de habitación de nuestra casa, nosotros nos gusta que nuestra casa esté limpio. Entonces, a veces lo pintamos, lo cambiamos de color y ponemos muebles, limpiamos para que no haya telarañas. Entonces, estamos continuamente trabajando en nuestra casa para que nuestra casa esté bonita y cuando algún amigo viene a visitarnos, porque ese de paso nada más, entonces mostramos nuestra casa muy bonita. Entonces, Cristo quiere tener una casa bonita en el interior. Es el trabajo de Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces, la fe es el medio, hermanos, para esto, por el cual ocurre esto, ¿no? No es solo creer en Cristo, sino confiar activamente en Él, en Cristo, cada día. Entonces, ¿qué podemos nosotros pensar en esto como una aplicación práctica en nuestras vidas? Que una persona puede asistir a la iglesia, pero si Cristo no gobierna su vida diaria, sus finanzas, digamos, sus relaciones, podríamos decir sus decisiones, su fe es superficial. La estabilidad espiritual depende básicamente del señorío de Cristo, no de la actividad religiosa, ¿no? Entonces estamos acostumbrados probablemente a una actividad religiosa y a veces tengo mucho temor, parece que estoy haciendo simplemente una actividad religiosa porque pues, el día del Señor, domingo, tengo que levantarme temprano para ir a la reunión de la iglesia, entonces se ve como una rutina, entonces no como alguien que Cristo que está en mí, Cristo me está motivando a estar en comunión con mis hermanos, tener una relación con mis hermanos. Entonces, cuando uno se congrega, busca una relación. Ya tenemos una relación con Cristo, pero si nuestra relación con Cristo de manera personal no es buena, entonces probablemente no vamos a tener una buena relación con los demás. Ahora, Pablo profundiza más aquí. Aparte de hablar de la habitación de Cristo en el corazón de cada cristiano, utiliza dos metáforas que explican esa estabilidad que debemos tener porque eso es lo que produce el amor de Dios. ¿Ya? Entonces dice, arraigados, arraigados. Entonces utiliza una imagen, una metáfora agrícola. Describe una planta con raíces profundas, ¿no? Voy a mostrar algunas imágenes, ¿no? Tenemos acá entonces el amor de Dios como fundamento de una vida estable, arraigados, ¿no es cierto? Es una imagen, una metáfora agrícola que describe una planta con raíces profundas, ¿no es cierto? Como lo podemos ver en la imagen, las raíces, aquí se ve las raíces, ¿no? En la imagen, pero en realidad está dentro de la tierra. Entonces, las raíces normalmente no se ven, pero sostienen toda la vida de un árbol, absorben nutrientes necesarios para crecer. Eso es lo que se necesita, ¿no? Absorben nutrientes necesarios para crecer. Proveen estabilidad frente a tormentas. Cuando la raíz está fuerte, entonces puede ver, yo sé que en los lugares donde hay huracanes, porque al menos acá en el sur, acá en el sur, en Perú no hay huracanes, hay vientos fuertes, pero huracanes como ocurre en Centroamérica, en Estados Unidos, no lo sabemos cómo pasa eso, ¿no? Pero me imagino que los árboles que están bien enraizados se mantienen ahí, pero los árboles que no están, que no han echado muchas raíces, entonces probablemente salen volando porque yo veo los videos y los árboles andan volando por ahí, ¿no? Entonces,
terrible esta situación. Entonces, ¿qué implica esto, hermanos, no? Que así es la vida espiritual, mis hermanos, ¿no? Las raíces son, son las relaciones que tenemos con Dios, esa relación de comunión que tenemos con Dios. El nutriente que fortalece, podríamos decir acá, el nutriente que fortalece es amor, el amor, es su amor, el amor de Dios, el nutriente que fortalece. Entonces, la estabilidad depende entonces de la profundidad, no de la apariencia del árbol, ¿no? Sino de la profundidad que tenga las raíces. Entonces, cuando un árbol se hace fuerte, cuando va echando raíces, 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 raíces profundas a través, ese es el amor de Dios que va echando raíces. Entonces, creyentes cristianos que solo dependen de las emociones, circunstancias, se debilitan fácilmente, pero quien cultiva la comunión diaria con Dios permanece firme aún en la crisis. La crisis puede ser personal, familiar, financiera, la crisis puede ser incluso crisis política, nacional, donde muchas veces, ¿no? Por la crisis política, algunos cristianos a veces se meten a la política y se frustran, ¿no? Cuando ven que un candidato, un líder político, pues no cumple con sus expectativas, con su sueño, con su ambición, no cumple con sus promesas, entonces se frustran, ¿no? Entonces, nosotros no nos frustramos, ¿no? Nos frustramos porque seguimos nosotros confiando en el amor de Dios, ¿cierto? Y la segunda imagen que nos presenta aquí es lo siguiente, ¿no? Cimentado, dice, ¿no? Y es la imagen del amor de Dios, ¿no? Cimentados, ¿no? Una imagen, digamos, una metáfora arquitectónica. Proviene del lenguaje de la construcción, cimentados, ¿no? Un edificio sólido requiere un fundamento firme, un fundamento sólido. Lo que sostiene la estructura no es lo visible, sino lo que está debajo del edificio, debajo del edificio. Entonces, el amor de Dios es ese fundamento invisible que sostiene la fe, el carácter, la perseverancia. Entonces, como ejemplo, podríamos decir, cuando llegan problemas familiares, económicos, financieros, problemas emocionales, lo que determina si alguien se mantiene firme no es su apariencia externa, no es su apariencia externa que en alguna manera puede mostrar pues mucho fervor, mucha religiosidad, entonces, pero no es eso, sino su fundamento interno, ¿no? Su fuerza interna que está dentro de él. Entonces, esa es la situación. Entonces, en ciudades como ciudades grandes, las ciudades pequeñas es mucho más manejable, pero las ciudades grandes, ¿no? Nos hacen vivir mucho más estresados a nosotros, ¿no? Sobre todo esta ciudad de Lima, por ejemplo, hay muchas ciudades grandes, ¿no? Como México, una ciudad grandísima, mucho más grande que la ciudad de Lima. Lima tiene 13 millones de habitantes, ¿no? Tirando probablemente a 14 millones, pero digamos que hay 13 millones de habitantes, ¿no? En la ciudad, solamente en la ciudad, no en el departamento, ¿no? de Lima, sino en la ciudad metropolitana de Lima hay 13 millones de habitantes. Entonces, aquí hay estrés constante. El hermano Norberto lo sabe, el hermano Simeón lo sabe, el hermano Eberto que estaba aquí en Lima lo sabe cómo es el estrés. No puede comparar con la ciudad de Tegucigalpa, no puede comparar con Juticalpa, no puede comparar con su pueblo, no puede comparar con ninguna ciudad que son más pequeñas. No se puede comparar eso, ¿ya? Entonces, todas las ciudades son bonitas, edificios bonitos, todo eso, pero la ciudad tan grande, con tanto transporte, con tanto tráfico, crea estrés. Entonces, eso nos crea inestabilidad emocional, presión económica, porque el viaje, todo eso genera pérdida económica. A veces puede ser relaciones frágiles porque uno llega cansado pues a la casa y pues uno de frente a dormir nada más y no pasar tiempo con los hijos probablemente o no pasar con la esposa. Entonces, muchas personas construyen sus vidas sobre bases inestables, pues, ¿no? Dinero, éxito, opinión de otros o seguridad laboral, y por eso cambia las circunstancias, ¿no? Entonces, en segundo lugar, ¿no? De acuerdo al versículo 18 de Efesios 3, 17, 18, el amor de Dios, una realidad, digamos, inmensurable. El amor de Dios, el poder del amor de Dios es una realidad inmensurable, inmensurable.
y eso nos va, que es, digamos, en otras palabras, incalculable, ¿no? Incalculable, como podemos ver aquí, una dimensión incalculable del amor. Entonces, el texto nos habla de las dimensiones del amor de Dios. El apóstol Pablo utiliza un lenguaje extraordinario, cuatro dimensiones para describir una realidad que en esencia trasciende toda medición humana. No está dando cifras, sino expandiendo la capacidad espiritual del creyente para percibir la magnitud del amor de Dios. Nos habla de la anchura, la amplitud, un amor inclusivo. El amor de Dios se extiende sin discriminación. No está limitado por cultura, clase social o historia personal. Incluye al religioso, al pecador, incluye al fuerte, al débil, a todas las personas. Dios ama a todos. Esa es la anchura del amor de Dios, ¿no? Hay una alabanza que nosotros cantamos, ¿no? De manera constante cantamos nosotros. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es mar. Entonces, y ahí usamos, ¿no? Tan ancho como, bueno, se me olvida una frase, pero es la canción que cantamos, ¿no? Muy bonita en las iglesias. Entonces, podemos notar, hermanos, que el amor de Dios no discrimina a nadie. El amor de Dios trasciende, es amplio. Entonces, en contextos urbanos, a veces donde abunda divisiones sociales, los pobres, los ricos, y a veces las divisiones raciales, el amor de Dios desafía toda forma de exclusión. La iglesia no puede seleccionar, hermanos, a quién amar. Debemos de amar a todos. Aún la Biblia nos dice a los que nos odian, pues, ¿no? Pero también habla de la longitud del amor de Dios, ¿no? La longitud del amor de Dios, ¿no? Un amor eterno. El amor de Dios no tiene límites, no tiene principio ni fin, ¿ya? Si hablamos teológicamente, digamos, no tiene principio ni fin. Se origina en la eternidad pasada, se proyecta hacia la eternidad futura, que tiene que ver con la elección eterna que Dios nos ha hecho en nuestras vidas para que nosotros podamos experimentar la vida eterna en el futuro. Cuando todo en la vida temporal, hermanos, empleo, pensemos en el empleo, estabilidad, relaciones, el amor de Dios es la única realidad permanente, porque un empleo pasa. Muchas veces cambiamos de empleo en empleo. Estabilidad, no siempre estamos estables. Relaciones, a veces las relaciones son frágiles en la vida. Entonces, pero el amor de Dios es la única realidad permanente. Y esto produce, hermanos, la seguridad espiritual. Podemos hablar de la seguridad, incluso de nuestra salvación en el amor de Dios, ¿no? Pero cuando leemos Romanos nos damos cuenta ahí, ¿no? El amor de Dios que excede todo conocimiento. Pero ahí el amor de Dios nos hace de que la seguridad de nuestra salvación depende del amor de Dios. Y si esa relación permanece, entonces aún podemos llegar a una conclusión de que la salvación no se pierde, porque estamos conectados en el amor de Dios. Si pensamos desde esa forma, desde la perspectiva, ¿no? Del amor de Dios que habla Pablo en Romanos, y aún en este pasaje, entonces podríamos decir nosotros que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque estamos en el amor de Dios. Cristo habita en nosotros. No, porque el amor a Dios está aún profundo, la profundidad del amor de Dios. Un amor que trasciende, el amor de Dios que alcanza lo más bajo, digamos, llega al pecador más perverso, al pecador caído. No hay condición humana fuera de su alcance. Personas marcadas, ¿no? Por culpa, adicciones o fracaso, pueden ser restauradas porque el amor de Dios no se detiene ante la miseria humana, hermanos. Pero sobre todo nos habla de la altura del amor de Dios. Un amor que exalta, un amor que eleva a las personas, ¿no? Esta imagen nos puede ayudar mucho, ¿no? Entonces, no solo rescata, sino que exalta, lo eleva, lleva al creyente a una nueva posición espiritual, es decir, lo saca desde profundo para elevarlo por encima de todo. Lo introduce en la comunión con Dios. El amor de Dios no solo perdona, también
transforma identidad de pecador a hijo de Dios, de perdido a aceptado, amado, como también lo dice el apóstol Pablo en esta epístola de Efesios. Un amor que se comprende en comunidad, un amor incondicional basado en su carácter. Entonces el texto dice con todos los santos. Nos habla de el texto de con todos los santos. Entonces cuando leemos el texto bíblico dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, ¿no? Y de conocer el amor de Cristo, que continúa con el versículo siguiente, ¿no? Entonces el amor de Dios no se comprende plenamente en aislamiento. La experiencia del amor de Dios se amplía en la vida comunitaria. En la vida comunitaria no puedo vivir yo, decir, o sea, no puedo aprender a amar si yo vivo aislado. Debo estar con mis hermanos en la fe. Y mis hermanos en la fe no son como yo, son distintos. Cada persona tiene su temperamento y probablemente vamos a chocar, pero en medio de esa relación, en medio de a veces de choques, de temperamento, de carácter, podamos aprender a amarnos y asociarnos y mejorar nuestras relaciones con Dios y con hermanos también. La iglesia entonces se convierte como un laboratorio espiritual donde se practica el amor, un contexto donde se evidencia en realidad el carácter de Dios en nuestras vidas. Entonces la madurez espiritual se convierte algo muy importante, corporativa, ¿no? Comunitaria, porque la madurez espiritual no es individualista. No puedo madurar solo, aislado, ¿no? Yo puedo estar haciendo mis oraciones, mi lectura bíblica, haciendo todo lo posible en la mañana, muy devoto, muy espiritual, aquí en mi oficina, en mi habitación, pero eso no me va a madurar espiritualmente. Tengo que estar relacionado. La relación no solamente es con Dios, la relación es con el prójimo, con mis hijos, con mi esposa, y eso trasciende hacia la comunidad, la iglesia, mis amigos, mis vecinos, con todos ellos. Ahí experimento la madurez de cómo actúa una persona. Entonces la sociedad está marcada, hermanos, una sociedad con una fragmentación, digamos, social, desigualdad económica, conflictos culturales. Entonces, ante eso, entonces, el amor de Dios nos reconcilia, nos unifica, rompe barreras de clase, rico, pobre. Eso nos habla, las mismas epístolas del apóstol Pablo hablan, ¿no?, de ricos y pobres. En esta misma epístola también habla, ¿no? Y Colosenses también nos habla. Entonces supera prejuicios culturales y raciales, ¿no? Porque en el capítulo 2 habla, ¿no?, de la unificación de dos pueblos, ¿no?, de dos naciones, el mundo judío, el mundo gentil, que se une en un solo pueblo, ¿no? Unidos, ¿no? ¿Qué nos une a esos dos pueblos? Dos pueblos distintos. ¿Qué los une? El amor de Dios. El amor de Dios. Entonces, el amor de Dios sana relaciones rotas dentro de la comunidad. Entonces, es necesario, importante entonces tener ese espacio de comunión, de compañerismo, y creo que la iglesia debe tener ese ministerio que yo lo llamo el ministerio de la convivencia o ministerio de la comunión o ministerio de compañerismo. Tenemos ministerio de evangelismo, ministerio de adoración, pero no tenemos probablemente el ministerio de comunión, de la convivencia espiritual, donde podemos ir a comer juntos, donde podemos charlar, donde podemos tener esa relación de amigos, de hermanos en Cristo y crecer, ¿no?, en una comunidad, ¿no?, en relaciones, ¿no es cierto? Cuarto, hermanos, el amor de Dios supera todo conocimiento. El amor de Dios, entonces, es como un agente de plenitud, ¿no? Pero primeramente, y versículo 19 nos habla, ¿no? Dice versículo 19 que se es plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Entonces podríamos ir analizando cada uno de los puntos, pero a modo de reflexión, entonces quiero explicar de esta forma. El clima de la oración del apóstol Pablo aquí, eh,
no es simplemente conocer o experimentar el amor de Dios, sino ser llenos de toda la plenitud de Dios. Este lenguaje es teológicamente denso cuando nos habla llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos implica ser completamente influenciados y gobernados. Hablar de la plenitud es algo muy importante en la vida de nosotros, en la vida cristiana. Y ahí es importante, ¿no? Cuando se habla de la plenitud, no significa que el cristiano, el creyente, se vuelve Dios, sino que participa, digamos, del carácter, la vida, la presencia, en su máxima expresión, posible para un ser humano. Y ahí me hace recordar, ¿no? Primera de Pedro o segunda de Pedro, que habla, ¿no? De crecer, ¿no? Vivir plenamente, llegar a la plenitud de Dios. La vida cristiana, hermanos, no está diseñada para tener una vida superficial, sino tener una vida plena, profunda y sobre todo, hermano, saturada de Dios. Para eso está diseñado. Una transformación integral nos habla de este pasaje. El amor de Dios no actúa de manera parcial, produce una transformación holística, un cambio en la mente, ¿no? En nuestra dimensión cognitiva, nuevos pensamientos, nueva perspectiva de la vida, renovación de valores. Eso está perdido en el mundo. La persona deja de pensar según el mundo y comienza a pensar según Dios. Dejamos de pensar según Dios. Hay muchas ideologías, muchos pensamientos. Estamos saturados ya, estamos hartos, a veces decimos así. Estamos hartos de las ideologías que vienen invadiéndonos, políticas, filosóficas. Entonces, necesita un cambio de mente, pero también un cambio en el corazón. Tiene que ver con la dimensión afectiva, sanidad emocional, nuevos afectos, sensibilidad espiritual. El amor de Dios, hermanos, en este caso, desplaza el odio hacia el amor, el temor hacia la confianza, la amargura por gracia. Cambia eso, cambia el panorama de nuestras vidas. Entonces, cambio sobre todo no solamente en el plano mental, en el plano de corazón, sino también cambio de conducta. Tiene que ver con esa dimensión práctica. Nuevas acciones, nuevas obras que podemos hacer nosotros, que proyecten, ¿no? El bienestar de los demás en lugar solamente de bienestar de nosotros, nuevo estilo de vida, evidencia visible, sobre todo, ¿no? De transformación de nuestras vidas, que seamos testimonio vivo a las personas de que el amor de Dios está en nosotros. Entonces la fe deja de ser teórica, se convierte una fe observable, una fe que la gente glorifica a Dios en lugar de que solo nosotros glorificamos a Dios, sino que la gente puede glorificar a Dios porque estos hacen las maravillas de Dios. Entonces, evidencia práctica de una vida llena de Dios, cuando una persona está llena del amor de Dios, perdona con mucha facilidad, hermanos. Cuando alguien está lleno del amor de Dios, perdona con mayor facilidad. No porque el daño no sea importante o no le importe, sino porque el amor de Dios pues redefine su respuesta. Amar en contextos difíciles. Yo no sé si le ha pasado a usted, ¿no? A mí me han pasado muchas situaciones difíciles, ¿no? Y ahí me ha costado, ¿no? Debo amar a este hermano, debo amar a este hombre, a esta mujer, debo amar o no debo amar, ¿no? O debo odiarlos, pues, ¿no? O desecharlos simplemente, ¿no? Pero el amor de Dios con sus constriñe, hermanos. Incluso cuando no recibe lo mismo a cambio, aunque no te amen. Entonces, en ese contexto difícil, seguimos amando, porque el amor de Dios está en nosotros. Y eso debe ser, ¿no? Estar llena del amor de Dios. Y sobre todo, hermanos, cuando una persona está llena del amor de Dios, vive con propósito y dirección. Su vida deja de ser reactiva, se convierte en una vida
pues, intencional, vive con ganas, vive con deseo, vive con la intención de ayudar a otros incluso. Y un mundo entonces marcado de indiferencia, vacío existencial, podríamos decir una entidad fragmentadas, falta de propósito de las personas. Entonces, muchas veces, ¿no? Las personas cuando pierden, ¿no? Propósito en la vida, pues se suicidan, pues, ¿no? Y yo sé que ha pasado muchos lugares, he leído noticias, ¿no? En distintos países donde incluso pastores, predicadores, pues, ¿no? Se han suicidado, ¿no? Eso es terrible, pues, ¿no? Entonces, la plenitud de Dios, hermanos, ofrece sentido a nuestra vida, nos ofrece identidad, saber que estoy en Cristo. Sentido porque saber por qué vivir, hermanos. Identidad porque sé que Cristo vive en mí. Y me hace recordar, ¿no? Gálatas 2:20, más Cristo vive en mí. Y sobre todo dirección, hermanos. Dirección porque yo sé a dónde voy, ¿no? Yo sé a dónde voy, pues, ¿no? Entonces, eso es importante. Bien, entonces, cerrando esta reflexión, hermanos, el texto de Efesios 3:17 al 19 nos habla de una progresión lógica y profunda. El amor de Dios, y ahí se fundamenta, o podríamos decir, el amor de Dios fundamenta, mejor dicho, fundamenta nuestra vida, porque hace que eche raíces, hace que los cimientos de nuestro edificio, si nuestra vida es como un edificio, sea pues permanente. El amor de Dios se expande, expande la comprensión. El amor de Dios se experimenta más allá del conocimiento. El amor de Dios llena completamente al creyente, porque vive agradecido, vive en plenitud. Y eso es importante, ¿no? Para la vida de un cristiano, ¿no? Que vive del amor de Dios. Entonces podríamos pasar, ¿no? Toda la noche pensando en estas cosas, pero sobre todo, hermanos, esta parte, ¿no? De la plenitud de Dios es importante porque Dios transforma nuestras vidas. Vivimos, ¿no? Con el pensamiento de Dios, no con nuestros pensamientos. Entonces, hermanos, Dios nos siga ayudando, nos siga bendiciendo y podamos experimentar, ¿no? Este poder transformador del amor de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Bendiciones.